9:02, estamos de vuelta en Economía Global junto a Tomás Izquierdo, bueno, y lo decíamos al cierre del primer bloque junto a Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días Tomás, buenos días Roberto. Tú no eres mago, ¿no? No, pero puedo hacer un poco magia para distender el ambiente. Oye, contestemos esa pregunta primero. Sí, eso, voy a... incluso viene con nombre, Víctor Ladisla de Valdivia. Te pregunto, Tomás, ¿por qué van a bajar las remuneraciones líquidas si el 5% de cargo del empleador, según el análisis que tú hiciste sobre la regresividad de esto? Sí, a ver, mira, cuánto paga el trabajador y cuánto paga el empleador en parte depende de cómo está el mercado laboral. Si hay un pleno empleo y está muy apretada la cosa, normalmente lo va a tender a pagar más el empleador, y en el caso contrario, cuando el mercado laboral está con alta desocupación, lo paga más el trabajador. Pero ¿cuál es la lógica aquí? Si ustedes piensan en los últimos, 10 años, ¿cuánto han crecido las remuneraciones reales en promedio en el año? Del orden de 2,5% real anual. ¿Qué pasaría entonces si para hacerle cupo a este 5% adicional que hay que pagar de cotización, en vez de subir los próximos años al 2% o al 1%, subo la mitad el salario real? O en términos nominales incluso. O sea, yo tengo el espacio, como es una cuestión que se va a plantear en varios años, para simplemente ir subiéndole un poquitito menos al trabajador año a año. Incluso puedo no respetarle completamente el IPC y con esa vía dejar espacio. ¿Quién perdió al cabo de 5 años? El trabajador. Claro. Que en vez de aumentar su salario real, te fijas, no sé, en 5 años un 7%, lo aumentó un 2%, por decirte algo. De alguna manera termina llegando a eso, como también la discusión de la reforma tributaria. Perdona, Fernando, que no entendamos. En esto, varios economistas planteaban que al final el costo de la reforma tributaria no lo van a pagar el aumento de impuesto a la empresa directamente los dueños de las empresas, sino que termina yéndose a precio y lo termina pagando la sociedad como un todo. Es como se acomoda la carga en el tiempo. Bueno, sí, ahora sí, pues Fernando. Sí. Bueno, este tema ya yo creo que no va a perder tracción, pero para conectarlo con lo más reciente, preguntarte si tú crees que esto va a desactivar las preocupaciones a nivel social, porque ayer, fíjate que no sé de qué magnitud y alcance fue, pero hubo un cacerolazo, digamos, en Mercurio, Bemol consigna de que tuvo una amplia distribución a nivel de regiones. ¿Tú crees que es suficiente lo que se está comenzando a hacer en esta dimensión o no va a controlar lo que era el temor de que se pudiera desbordar este tema? Yo creo que la presidenta decidió tomar el liderazgo en este tema, y el hecho de convocar a un pacto nacional es algo que yo creo que como país debiéramos valorar, porque es un pacto que no va a ser a puertas cerradas, sino que con muchos actores pudiendo discutir este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bueno. Ahora, si esto va a ser capaz de impactar a la demanda ciudadana, vamos a tener que verlo en el tiempo. Hay que acordarse de la reforma a la educación que partió el año 2006 con los pingüinos, y se trató de ir desactivando de distintas formas, y la verdad es que no se logró desactivar. Vamos a ver hoy día qué sucede. Yo creo que estamos recién viendo estos titulares, va a depender un poco de las bajadas de los proyectos de ley, y también de la seriedad en la cual tengamos el debate. Yo creo que este es un debate muy serio que tenemos que tomarlo con cautela, y no con slogans políticos que haga que la gente salga a la calle por cualquier cosa. Sí, yo tengo la impresión que fue poca gente la que se lo dio ayer, pero tenemos un test que es interesante. El lunes la encuesta Plaza Pública Academ, vamos a ver si la presidenta sube el 19% que es su piso, o baja más o se mantiene. Sí. La tesis de Tironi es que hacer las cosas bien, buscando acuerdos amplios, que es un poco la idea que se está hablando aquí, retomando la responsabilidad y guardando la retroexcavadora, va a rendir políticamente. Veamos si es que esa calle, ese cacerolazo de esas pocas gentes, ¿cierto?, enrabiada que aparecía ayer, es representativa o no de la gran mayoría. Yo tengo la impresión de que no. Sí. Yo tengo la impresión de que más bien va a ser premiado esto. De acuerdo. Que así sea. Sí, pues ojalá. Porque además hay varias cosas que no solamente ustedes como asociación de AFP, sino que desde todos lados, desde la oposición, desde los partidos de gobierno, desde las dirigencias gremiales, desde empresarios personales que en nombre y apellido han valorado que es el mensaje implícito en el estado de ánimo, en la disposición de diálogo de la presidenta, la invitación a un pacto nacional que es muy distinta a la lógica de los primeros 2 años, donde, bueno, no importa lo que vencí, somos mayorías, chao. Habla nomás, digamos, pero igual lo vamos a hacer. Oye, pero más allá de estos palmotazos en la espalda que nos estamos pegando todos respecto de la forma,
Vámonos un poquitito al fondo de las medidas, porque hay varias aprehensiones respecto de los alcances de algunas de ellas, incluso alcances que pueden ser contraproducentes, tener efectos contraproducentes, ir en la dirección opuesta a lo que es el objetivo, que es aumentar las pensiones. Y ahí ustedes tienen algunos puntos que ya han comenzado a esbozar. ¿Cuáles son esos flancos o frentes de riesgo que podría haber en los enunciados, según cómo se bajen, que podrían tener efectos contraproducentes? Sí, yo creo que acá hay que ver efectivamente el detalle de las medidas. Un tema importante es que efectivamente va a haber un aumento del 5% en la cotización, que va a ser de cargo del empleador, por cierto. Sería importante ver si algún porcentaje de eso va a ir a las cuentas individuales o no, porque la pensión que uno construye depende, entre otras cosas, de la capacidad de ahorro que uno tenga. Entonces, si ningún porcentaje de eso va a poder incrementar los ahorros individuales, van a haber un buen grupo de personas que no se van a ver beneficiados de este tipo de cosas. Entonces, ese es un primer tema. Y los otros tienen que ver más con temáticas en la parte regulatoria. Esto de, por ejemplo, devolver comisiones en caso de rentabilidad negativa, o los temas de la FP estatal, o los temas de gobiernos corporativos. Ese tipo de cosas uno tiene que verlas en el detalle para ver si efectivamente cómo van a afectar finalmente la industria y los niveles de competencia en esto. Claro, hay un riesgo, de tu palabra, entiendo, de que la clase media quede siendo el jamón del sándwich, digamos, o sea, sufriendo los costos, entre otros los que tú mencionabas, Tomás, ¿cierto?, de que esto termine teniendo un impacto en salario en el largo plazo de los trabajadores de la clase media, y solamente favoreciendo a los segmentos más bajo, digamos, ¿no? Que hay una parte del anuncio de la presidenta que generó particular aprehensión, preocupación sobre esto, digamos, que tiene que ver con cuando las AFP en sus inversiones les va mal, y tienen rentabilidades negativas, y que hipotéticamente tendrían que devolver comisiones a quienes fueron afectados por esa rentabilidad negativa. A mí me parece que es re complicado eso por varias cosas. Primero, porque genera incentivos perversos. Las AFP evidentemente van a querer evitarse ese costo. Las AFP tienen unos costos fijos importantes y tienen que pagarlos todos los meses, independiente de cómo les vaya, digamos. Y de esa perspectiva, el incentivo es a tomar menos riesgo, y todos sabemos que existe una cosa que se llama la curva del riesgo-retorno. Menos riesgo sí, pero menos rentabilidad también. Quizás pensar en una especie de compararse con un benchmark, con una referencia, y tener premios y castigos respecto de esa referencia sea mucho más interesante, ¿te fijas? Podría ser, pero no solo castigo porque te fue mal, en circunstancias que muchas veces te va mal por cuestiones completamente exógenas. Claro. O sea, si hay una crisis subprime en Estados Unidos y te va mal a ti como sistema de FP, bueno, ¿qué culpa tenés tú? No, y también lo que decía Manuel Bengolea ayer, que injusto sería si al promedio de los inversores o inversionistas a nivel mundial le fue 20% mal, digamos, para abajo, y a la AFP le fue 5%, las tenéis que castigar, digamos, cuando en términos relativos quizás lo estaban haciendo bien, ¿no? O sea, ahí hay algunas cosas, algunos códigos de incentivos bastante nefastos, perversos. Sí, yo creo que el trasfondo de esto, que tiene que ver con cómo las administradoras de fondos de pensión y nosotros los afiliados compartimos algún nivel de riesgo, yo creo que el espíritu de eso me parece adecuado. Ahora, la forma hay que verla bien, porque Tomás lo decía muy bien respecto a que las comisiones sirven para cubrir varios costos. Entonces, ¿qué porcentaje de la comisión? ¿En qué plazo? ¿Esto va a ser mensual, trimestral, anual? ¿Cómo voy a medir para poder devolver estas comisiones? Y lo otro es que una de las cosas que se ha discutido bastante en esto es cómo agregar más competencia. En este tipo de cosas, la entrada de nuevos actores va a ser un poco más compleja por los niveles de incertidumbre que va a generar esto. Entonces, entrar con bajos niveles de comisión, que es como hoy día nosotros tenemos con los temas de licitación, puede poner en riesgo niveles de competitividad también en el sistema, que yo creo que no van en el espíritu de poder entregar mejores servicios, mejores rentabilidades en este tipo de cosas. Y respecto de este tema de las comisiones fantasmas, ¿cierto? Que algunos han pretendido instalar, esto es, el mensaje de la presidenta no usó ese término, sino que habló como comisiones ocultas, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, ese fue el término que ocupó. Y yo creo que ahí hay bastante desconocimiento respecto de qué se trata. Primero, explicarlo, digamos, y segundo, si es que fuera un tema, si hay espacio, digamos, como de intervención en ese tema, como para abordarlo en una discusión con la autoridad. Lo primero, Roberto, es que aquí hay que ser bien claro. Aquí no hay comisiones ocultas ni comisiones fantasmas. Estas son comisiones que son transparentes y que están totalmente reguladas.
Estas comisiones se crearon fuertemente y comenzó su regulación cuando el presidente Lagos hizo la ley de multifondo del año 2002. Y fueron creadas básicamente para poder permitirle a las administradoras de fondos de pensión invertir de mejor manera en el extranjero. Estas comisiones existen por dos razones principalmente. La primera, hay algunos instrumentos en los cuales las AFPs por un marco regulatorio no pueden invertir. Por ejemplo, en temas de infraestructura y en algunos temas. Entonces, para poder invertir en eso, tienen que invertir mediante un tercero, ¿ya? Entonces, regulatoriamente hay cosas que no pueden hacer y tienen que hacerlo a través de otro. Y también existen porque hay ciertos conocimientos de mercado que las administradoras de fondos de pensión no lo tienen. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera invertir en Brasil, si yo invierto en Brasil mirando, qué sé yo, el tablero de inversiones, probablemente voy a invertir en un índice. Pero ahí no están los mayores niveles de rentabilidad. Tomás lo dijo claramente acá, para poder tener mayores niveles de rentabilidad, uno suma algunos niveles de riesgo. Y en ese sentido hay personas y hay empresas que son mucho más expertos en ese tipo de cosas. Y en eso se cobra la comisión de intermediación. Esa comisión, las AFP reciben 0 pesos. Es simplemente se le paga a un administrador o un tercero para que administre esa plata. No es que las AFP incrementen sus niveles de utilidad y que estén escondiendo esto de alguna manera para poder generar mayores niveles de utilidad. No, el único objetivo de esto es poder incrementar los niveles de rentabilidad y por lo tanto mejorar las pensiones. Entonces, de todos los trabajadores. Cuando tú miras tu rentabilidad ya está neteado de ese costo. Exactamente, es como el valor cuota, es como un fondo mutuo. Ya. Está totalmente neteado, está en el valor cuota, está en la rentabilidad, ya se descontó. Aquí no hay nada y está totalmente transparente, o sea, en la superintendencia de pensiones. La rentabilidad fue 4, como fue el último mes, ¿cierto? Que viene de recuperando de una caída. Ahí está neteado. Ya está implícito. Está implícito. Entonces, sí. Pero no son ocultas, digamos. Ya están... No es oculto y es que es muy importante entender de que efectivamente la AFP no puede ser experta en todos los mercados, en todos los instrumentos, en todas las localizaciones geográficas, etcétera. Y para eso efectivamente hay un expertise específico y si tú como administradora quieres favorecer a tu cliente, que es el afiliado, para mejorarle su rentabilidad, tienes que ocupar esos instrumentos, ¿te fijas? Y si no, lo vas a privar de rentabilidad. Entonces, mirarlo más bien como que si tú entrampas esa forma de invertir, le estáis restando rentabilidad al afiliado y no premiándolo. Atacar esa dimensión, ¿qué efectos podría tener en términos prácticos? Porque ya veíamos que el tema de rebajar o devolver las comisiones cuando la rentabilidad es negativa, al final puede tener un efecto directo en la rentabilidad. Sí. Las AFP se irían a instrumentos de menor oscilación, de menor riesgo, y al final puede salir más caro la solución que la enfermedad. Sí, a ver, va a depender de nuevo en qué terminemos. Si esto significa ponerlo en la cartola y transparentarlo de mejor manera, no va a tener ningún efecto. Ahora, si este costo tienen que asumirlo completamente las AFP, como se propuso en algún momento, incluso la Comisión Bravo mencionó que esto puede llevar a inversiones subóptimas. Los estudios que nosotros tenemos es que, por ejemplo, si las AFP hubieran invertido solamente en índices o en mercados desarrollados, para poder no hacer estos costos, evitarse estos costos, la rentabilidad habría caído entre 250 y 300 puntos base. Eso es muchísimo. Y eso se traduce en una pérdida de rentabilidad y pensiones bastante grande. Entonces uno pudiera pensar en que cambiando estos incentivos, los niveles de rentabilidad caigan, y si caen los niveles de rentabilidad, esto repercute en pensiones directamente. 9:16, vamos a seguir conversando con Fernando Larraín y con Tomás Izquierdo a la vuelta de una pausa. Yo les quiero contar que si quiere transferir dólares o euros ahora y a cualquier país lo puede hacer simple. Divisas online de Vice. Transfiera de forma fácil, rápida y segura a cuentas corrientes en Chile o el extranjero desde vice.cl. Divisas online Vice, simple para ti. Porque las buenas decisiones dependen de uno, como también tener la mejor jubilación. Cámbiate a Habitat. ¿Y sabías que la mayoría de los chilenos prefiere tomar café en la mañana en una taza grande y con leche? Nespresso tiene una línea de exquisitos café lungo diseñados para tomarlos en una taza grande y especiales para comenzar tu día de la mejor manera. Encuéntralos en la tienda Nespresso del Alto Las Condes, la de Falabella Parque Arauco, llamando al 800-211-222 para que las despachen a donde tú quieras. 9:17, ya volvemos. A continuación, escuchará el mensaje más simple del día. Si tiene que transferir dólares o euros ahora a cualquier país, transfiera dólares o euros ahora a cualquier país. Divisas Online Vice. Transfiera dólares o euros de forma fácil, rápida y segura a cuentas corrientes en Chile o el extranjero, cuando quiera desde vice.cl. Simple, hágalo en vice.cl. Banco Vice. Simple para usted.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Estamos ok, información respaldada y segura, pero lo mejor es que está protegida y accesible en cualquier momento y lugar. Asegurar la continuidad operativa y mejorar los tiempos de respuesta de tu negocio es posible con servidores cloud de Claro Empresas. Activa tu demo gratis por un mes llamando al 800-000-171 y contrata con un 50% de descuento los primeros 3 meses, más instalación incluida hasta el 30 de octubre. Con Claro Empresas es posible. Condiciones legales en clarochile.cl. Toparse con un taco no depende de uno. Que llueva de improviso no depende de uno. Pero tener la mejor jubilación sí depende de uno. Porque queremos que jubiles bien, cámbiate a Habitat. La era de la facturación electrónica ya comenzó. Softland da la bienvenida a todas las empresas que confiaron en la implementación de nuestra solución de facturación electrónica. Con Softland, usted podrá, además de la facturación electrónica, administrar y controlar eficientemente todas las áreas de su empresa. Y ahora en agosto, y solo para nuevos clientes, al adquirir una suite completa ERP, se lleva de regalo un espectacular notebook HP. Visítenos en www.softland.cl. Softland, lo hacemos fácil. 9:19, estamos de vuelta aquí en Economía Global junto a Tomás Izquierdo, junto a Fernando Larraín. 2 datitos de mercado antes de seguir con la conversación. El dólar sigue ahí a la baja en estas primeras operaciones, 647,8. Lo que muestra las bolsas europeas tienen el desempeño mixto, pero mayoritariamente sí hubiera que separarlas, digamos, al alza. 3 de ellas suben, las que habitualmente miramos, y una solamente cae, que es Londres, pero en magnitudes de décima nomás de puntos. Un temita antes de irnos a las autocríticas, digámoslo así, y que tiene que ver, Fernando, con esta idea de como el observador de los cotizantes en la administración de los fondos. Bueno, ¿es como para la galería una medida así? ¿O puede ser una cosa que, no sé, en términos políticos, sí tenga alguna racionalidad, en el sentido de que como que conecta más, que es una de las grandes críticas o reproches que se hace al sistema NFP, a los usuarios, digamos, los afiliados, con los gestores, digamos, con las AFP? Sí, yo creo que hay cualquier mecanismo que implique incrementar los niveles de transparencia, mejorar la toma de decisiones en los gobiernos corporativos, siempre es una buena noticia, porque eso al final del día agrega valor tanto a la empresa como a los afiliados en este caso. Hay que ver bien cómo se va a hacer eso, qué tipo de personas van a tener la capacidad de poder sentarse en un comité de inversiones, por ejemplo, o en el comité, ¿no es cierto?, de temas de información a los afiliados. A nosotros en principio no nos parece mal, y nos parece que habría que ver bien el detalle respecto de cómo se va a hacer y quiénes podrían participar. Ahora, también es cierto que hoy día en la actualidad existe un comité de usuarios, y en ese comité de usuarios hay trabajadores, hay personas de las AFP, hay gente del gobierno, en donde se discuten estas temáticas hoy día. Entonces, existe una institucionalidad que es el comité de usuarios, que también lo que se podría hacer es comenzar a fortalecer ese comité en conjunto con el Consejo Consultivo, y desde ahí también hacerse cargo de cómo se comunica y se transparenta de mejor forma este tema a los afiliados. Claro. Hubo también en el pasado administradoras ligadas a gremios, pues, sí, Magister, exactamente, al mundo de los profesores, AFP Futuro. Ahí estuvo Luis Mesina, sin ir más lejos, de director de empresa, creo que echó el 60% de los trabajadores, pero como miembro del directorio, y así hubo varias, digamos, en el pasado. Oye, vámonos a las autocríticas, Fernando, porque aquí de verdad uno dice, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cierto? Y uno dice, tiene 30 y tantos años el sistema, etcétera, etcétera. Y cuando uno ve los resultados de las encuestas, como que algo no cuaja, digamos. ¿Por qué hay tanto desconocimiento respecto de lo que se trata este sistema, digamos? ¿Por qué la gente cree que la plata no es de ella, digamos? ¿Qué han hecho mal las propias administradoras, el propio sistema? ¿Por qué esto no ha desbordado, no ha permeado hacia abajo, hacia la sociedad, para que se entienda de qué se trata? Sí, cuando uno ve la encuesta que hizo el CADEM la semana pasada, en donde uno ve que 6 de cada 10 personas creen que sus fondos son de las AFP o del Estado, a uno no puede producirle más que frustración. Y yo creo que efectivamente acá las administradoras de fondos de pensión, el gobierno y distintos actores no hemos sido capaces de poder explicar de buena manera cómo funciona bien este sistema.
Por distintas razones. Yo creo que acá la industria ha hecho un mea culpa, lo ha dicho claramente distintos actores en distintos espacios, y yo creo que hoy día hay una oportunidad de ir avanzando hacia poder explicar y transparentar mucho más estas cosas y poder ponerse más desde la perspectiva del afiliado y con los afiliados tratar de construir mejores pensiones en el futuro. Y estamos trabajando en eso y queremos avanzar en agendas mucho más rápido. El gobierno además tiene un fondo de educación previsional en esto que también uno pudiera repensarlo porque pareciera ser, y con las evaluaciones que hay, no está llegando bien en este tipo de cosas. Yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Sí. Yo iría un poquito más allá, si me lo permite. Yo creo que sí tienen un pecado de omisión en términos de educación, pero también tienen un pecado de acción. Fíjate que es una cosa que yo hace tiempo pienso. Muchas administradoras, cuando hacían publicidad, ponían a unos señores corriendo por una playa del Caribe, digamos. Entonces, claro, como que nos vendieron el cuento, digamos, de que las pensiones eran años dorados en el Caribe, siempre joven, y después, claro, el contraste otro, digamos. Entonces, claro, ahí también hay una doble falta, creo yo, pero bueno. Claro, es que, a ver, yo creo que el sistema no solamente tiene que ser bueno, sino que parecer bueno. Y en el parecer ahí hay un problema en la interfaz, no se ha comunicado bien. Segundo, yo creo que la responsabilidad misma de la AFP la han cumplido bien. ¿En qué sentido? De que le han dado una buena rentabilidad a los fondos. Pero hay otro tema, y es que el problema, el sistema previsional tiene un problema. No porque los fondos administren mal o la rentabilidad sea baja, sino que porque las pensiones en muchos casos son bajas. Y las pensiones en muchos casos son bajas porque hay un problema de informalidad en el mercado laboral, de que no se cotiza todos los ingresos del trabajo. Y ese es el tema fundamental. Te lo leo de nuevo, Juan Manuel, como decía ahí el otro día. El problema no es del auto, sino que no le he echado benzina. Promedio. Entonces, no sabe lo que es promedio. Bueno, entonces el punto es ese, ¿te fijas? Claro, la AFP, yo creo que legítimamente puede decir, nosotros hemos hecho bien la pega. Pero aquí hay un problema, porque finalmente esto se evalúa por cómo se jubila la gente. Y el problema no es de la AFP, no es de la AFP, pero esta cuestión hay que explicarla bien. Y yo creo que ahí hay un problema. Sí, totalmente de acuerdo, y tenemos que ir avanzando. Ya la AFP somos un actor más en este sistema de pensiones. Y tenemos que ser capaces de poder ir transparentando esto, y Tomás es bien claro en decirlo, para lo que fueron creadas, que es para administrar los fondos de pensión. Efectivamente, cuando uno mira los niveles de rentabilidad, cómo ha ido bajando los niveles de comisiones, la competencia que hay hoy día en esto ha ido mejorando muchísimo. Solo un ejemplo, el año 2008 la comisión promedio era alrededor del 2,6%, hoy día es 1,26%. Y entre Modelo y Plan Vital tienen hoy día el 25% de los afiliados del sistema. Entonces, efectivamente aquí hay competencia, se ha ido avanzando, pero tenemos que ser capaces de integrarnos más en este sistema complejo de las pensiones. Y por cierto, tanto los medios de comunicación como las administradoras de fondos de pensión, como el gobierno, como los empresarios, tenemos que ser capaces de poder explicar de mucho mejor manera este sistema. Fernando, una última pregunta, y ya se nos acaba el tiempo. ¿Hay alguna noción de cómo sigue esto? Porque la invitación está hecha, ya hay algunas cosas extra tiradas sobre la mesa por parte de las autoridades ministeriales. ¿Cómo sigue? ¿Les han entregado alguna agenda de trabajo? Sí, yo entiendo que esto sigue en donde ahora van a venir conversaciones, ¿no es cierto? Nosotros tenemos reuniones con las autoridades durante la próxima semana, y vamos a empezar a conversar para poder trabajar en este proyecto de ley que probablemente el gobierno ingresará, no sé cuándo, porque viene la discusión presupuestaria ahora también. Sí, claro. Entonces yo creo que ellos van a empezar a trabajar en eso, pero nosotros estamos con total disponibilidad. Si hay que liberar agenda por este tema, la vamos a liberar, y vamos a trabajar en conjunto para poder construir un mejor sistema de pensiones en esto. De acuerdo. Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Economía Global. Gracias Roberto. Gracias Tomás. Fernando.